Lógicamente no se deben solo a mi propio trabajo, siempre el esfuerzo de muchos que te ayudan, que te apoyan, y después de ese esfuerzo, pues al final pues se cumplió hace muy poquito con un tribunal duro y que conseguí superar las pruebas y finalmente ser catedrático. La verdad, pues imagínate la sensación, ¿no? Una sensación pues cuando consigues un sueño, ¿no? Bueno, ahí, empezando por lo positivo, yo creo que el mercado de trabajo en España efectivamente se ha venido recuperando en los últimos años. Veníamos de una situación crítica, la peor iba a decir casi todo el mundo, pero bueno, por supuesto la peor de Europa. Y gracias a ciertas medidas, gracias también sobre todo al esfuerzo de todos, porque esto no es un tema del esfuerzo en una única dirección, sino el esfuerzo de todos, al final hemos ido remontando un poco esa situación crítica de empleo que teníamos, ¿no? De la parte negativa, quizá eso no sucede solo en España, sino en cualquier país, cualquier periodo electoral para un poco la inercia, ¿no? de crecimiento, de inversión, simplemente porque genera incertidumbre, genera inestabilidad. Al final los inversores paralizan ciertos planes y si no hay inversión, pues lógicamente el empleo se resiente, ¿no? Yo creo que una reforma laboral, cualquiera que sea, y en esta en particular, en sí misma o por sí sola no crea empleo. Es decir, una ley en el BOE, pues no, lógicamente no va a crear empleo. Pero sí genera, primero, en este caso la reforma laboral, una sensación de confianza para los empresarios, en el sentido de decir, bueno, yo te voy a poner un marco legislativo que no va a obstaculizar la creación de empleo o que va a facilitar que no destruyas empleo y por tanto te voy a facilitar que operes tu actividad económica de una forma más sencilla. ¿Que se podía haber ido más lejos? Bueno, en lo laboral los equilibrios son muy importantes. En lo laboral yo creo que es muy importante siempre buscar un cierto equilibrio, es decir, que ni te pases de un lado ni te pases de otro, porque al final cuando las normas laborales luego se aplican de forma negociada con los interlocutores sociales, con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos, y si una de las partes está muy favorecida o está descontenta, es muy difícil llegar a acuerdos. Entonces el equilibrio es importante, que en todos los sectores, lógicamente, en España las mujeres cobran menos que los hombres. Yo creo que eso es una generalización que no sería acertada, ni objetiva, ni real, ¿no? Puede haber que en determinados sectores, como consecuencias muchas veces históricas, como consecuencias de la incorporación de la mujer de forma tardía en el mercado de trabajo o por otras circunstancias, pues sí que es cierto que puede haber existe esa brecha salarial, y es cierto y es real, ¿no? Vamos, yo soy firmemente partidario de que hay que subir el salario razonablemente y creo que todavía había margen en España de subir el salario mínimo y a lo mejor esta afirmación hay gente que no la comparta, yo lo respeto, pero creo que el salario mínimo en España todavía tenía recorrido para ser subido. Bueno, fue uno de los padres y el estatuto estaba muy pensado para una determinada circunstancia, para una transición de un régimen laboral democrático, moderno y es cierto que el lugar de trabajo, la forma de trabajar, la empresa tradicional no ha cambiado excesivamente. Pero también es cierto, y por eso el Estatuto de los Trabajadores sirve y se acomoda a la empresa tradicional. Pero también es cierto que hay nuevas realidades, hay nuevas formas de trabajo, hay empleos en la nueva economía, ahora se trabaja mucho de una forma distinta, a distancia, con las nuevas tecnologías y tal. Y ahí quizá el Estatuto de los Trabajadores estaba muy pensado para un trabajo típico, del que conocemos de 9 a 5, en el centro de trabajo, con determinadas circunstancias, con determinadas categorías profesionales, etcétera. Y ahora la realidad es mucho más variada. Cuando hemos intentado importar, o países como Inglaterra, intentar importar el modelo económico más, entre comillas, más libre, más extremo de Estados Unidos, pues no ha funcionado. Porque es que no está enraizado la propia cultura.